Llevo 40 años sirviendo cervezas en este barrio y he visto de todo. Divorcios celebrados con tequila, negocios hundidos en una sola noche, hombres llorando cosas que nunca le dirían a sus esposas. Pero la historia que más me quita el sueño no tiene sangre, ni traición, ni villano. Solo tiene a un hombre esperando el momento perfecto que nunca llegó. Mi nombre es Don Miguel. Tengo 65 años. Y este bar en la colonia Doctores lleva abierto desde que yo tenía 25. He visto crecer a los hijos de mis clientes. He cerrado con el mismo candado durante 4 décadas. Y he aprendido una cosa que nadie te enseña. Hay 2 tipos de personas que se sientan en esa barra: los que viven y los que esperan vivir. Héctor Mendoza pertenecía al segundo grupo. Aunque tardé años en entender eso. Empezó a venir aquí a los 28 años, recién llegado de Puebla, con trabajo en una constructora y una sonrisa que llenaba el cuarto. Cada viernes sin falta, siempre el mismo lugar, siempre la misma cerveza, siempre hablando de Valentina. Valentina era su novia desde la prepa, 6 años juntos cuando lo conocí. Una mujer que según él era la persona más extraordinaria que había pisado este planeta. Y yo le creía, porque los ojos no mienten cuando alguien habla así. ¿Cuándo se casan?, le pregunté una noche. Se acomodó en el banco y respondió con la naturalidad de quien tiene todo calculado. Cuando junte para el departamento. No voy a casarme sin tener dónde vivir bien. Valentina se merece eso y más. Me pareció razonable, incluso admirable. Lo que no sabía entonces era que esa frase, cuando junte, se convertiría en la sentencia más cara de su vida. Si esta historia te está llegando, suscríbete al canal, porque lo que pasó después cambió mi manera de ver todo. Héctor era disciplinado, eso hay que reconocérselo. Dejó de salir los sábados para ahorrar, cambió su cuarto de renta por uno más barato en Tepito, comía tortas de lo que hubiera. Cada viernes llegaba aquí con su cerveza de siempre y me actualizaba como si yo fuera su contador personal. Ya junté 40,000, Don Miguel. Ya van 80. Encontré un departamento en Iztapalapa, pero Valentina merece algo mejor. Valentina, por su parte, seguía esperando. Lo quería, eso era evidente. Cuando venía al bar con él, lo miraba con esa paciencia que solo tienen las mujeres que aman de verdad. Pero yo empecé a notar algo que Héctor no veía. Valentina había dejado de hablar del futuro. Antes preguntaba cosas. ¿Crees que el departamento de Coyoacán está bien ubicado? ¿O tú crees que 2 recámaras son suficientes? Preguntas de mujer que está construyendo algo en la cabeza. Después de 3 años de cuando junte, las preguntas pararon. Una noche que Héctor fue al baño, le pregunté directamente: ¿tú cómo ves todo esto, Valentina? Me miró un momento, luego sonrió de ese modo que no es sonrisa, sino armadura. Héctor es bueno, Don Miguel, solo necesita tiempo. Y tú tienes tiempo. No respondió. Héctor regresó y el tema murió. Eso fue en 2007. Valentina tenía 31 años. Lo que Héctor no entendía era algo que yo había visto repetirse en esta barra más veces de las que puedo contar. Las personas que te aman no esperan para siempre. No porque sean débiles, sino porque llega un momento en que seguir esperando deja de ser amor y se convierte en renuncia. Y nadie está obligado a renunciar a su propia vida. En 2008, Héctor llegó un viernes diferente, sin sonrisa. Se sentó, pidió su cerveza y no dijo nada por varios minutos. ¿Qué pasó?, le pregunté. Valentina terminó conmigo. Lo dijo así plano, como quien reporta el clima. ¿Por qué?, tardó en responder. Dice que conoció a alguien, que está cansada de esperar algo que nunca llega. Puse la cerveza frente a él y no dije nada. A veces el silencio es lo único honesto que puedes ofrecer. Él continuó solo. Llevo 4 años ahorrando para darle lo mejor. ¿Cómo puede irse así? Y ahí estaba, el error completo, resumido en una pregunta. Héctor había pasado 4 años preparándose para darle una vida a Valentina.
pero nunca le preguntó si ella quería esperar 4 años. Asumió que el sacrificio hablaba solo, que el esfuerzo era suficiente declaración de amor. No lo era. Valentina no se fue porque encontró a alguien mejor. Se fue porque encontró a alguien presente. Héctor desapareció del bar por casi 6 meses. Cuando volvió, había algo diferente en él. No era tristeza exactamente. Era más bien el aspecto de alguien que había revisado su vida entera y no le había gustado lo que encontró. Se sentó en su lugar de siempre y pidió su cerveza de siempre. Algo en esa rutina me pareció triste de un modo que no supe explicar en ese momento. ¿Cómo estás?, le pregunté. Junté suficiente para el departamento, respondió. No dije nada. Irónico, ¿verdad?, continuó. 4 meses después de que se fue, junté lo que necesitaba. Si hubiera esperado un poco más, no es irónico, lo interrumpí. Es lo que pasa cuando confundimos preparación con vida. Me miró extrañado. Continué limpiando el vaso en mi mano. Mira, Héctor, llevo 40 años aquí y te voy a decir algo que nadie te va a decir con esta claridad. Tú no estabas ahorrando para Valentina. Estabas ahorrando para una versión de ti mismo que se sintiera suficientemente digno de ella. Y eso es un problema tuyo, no de ella. Se quedó callado un momento largo. Entonces, ¿qué debía haber hecho? Preguntarle. Casarte en un cuarto de renta si era necesario. Construir junto en vez de construir primero y presentarle el resultado. Héctor miró su cerveza. Ella siempre dijo que no le importaba el dinero. Lo sé. Y tú nunca le creíste. Eso lo golpeó. Lo vi en su cara. Porque era verdad. Valentina le había dicho cientos de veces que el departamento podía esperar, que lo que quería era a él. Y Héctor había interpretado eso como cortesía, como una mujer siendo generosa, nunca como una instrucción literal. Hay una cosa que he aprendido sirviendo cervezas 4 décadas. Cuando alguien te dice exactamente lo que necesita y tú decides que sabes mejor, no estás siendo responsable. Estás siendo sordo. Héctor compró el departamento. Se mudó solo. Lo siguió frecuentando los viernes. Siempre el mismo lugar. Siempre la misma cerveza. Pero las conversaciones cambiaron. Ya no hablaba de planes. Hablaba de Valentina, con esa mezcla específica de amor y arrepentimiento que no se cura con tiempo. Solo se aprende a cargar. ¿Sabes qué es lo peor, don Miguel? ¿Qué? Que si me hubiera casado con ella en aquel cuarto de Tepito, habríamos sido felices. Estoy seguro, nos hubiera faltado dinero, sí, pero nunca nos habría faltado lo que importaba. Puse otra cerveza frente a él sin que la pidiera, porque a veces no hay nada que decir, solo acompañar a alguien mientras carga la verdad que llegó demasiado tarde. Aquí es donde necesito que me escuches con cuidado, porque lo que voy a decir se contradice. Y las dos cosas son verdad. Creo que la responsabilidad importa. Creo que prepararse, ahorrar, construir bases sólidas antes de dar pasos grandes es algo honesto y necesario. Llevo 40 años abriendo este bar a las 9 de la mañana sin falta, porque entiendo que la disciplina no es opcional. Y también creo que hay gente que usa la responsabilidad como escudo para no vivir, que confunde prudencia con cobardía, que llama ser serio a lo que en realidad es miedo disfrazado de virtud. Héctor no era irresponsable, era exactamente lo contrario. Y eso fue su problema, porque hay un momento en que prepararse deja de ser preparación y se convierte en postergación permanente. Y ese momento es difícil de identificar, porque se siente igual por dentro. Se siente como responsabilidad. Se siente correcto, pero no lo es. Tuve otro cliente que me enseñó el lado opuesto. Se llamaba Bernardo. Llegó aquí a los 34 años recién casado, con una ferretería heredada que odiaba y un sueño de abrir una escuela de música en la colonia. Tocaba guitarra como Los Ángeles ese hombre. Cada viernes me decía lo mismo. Ya casi, don Miguel. En cuanto la ferretería estabilice las ventas, la dejo y abro la escuela. Las ventas nunca se estabilizaron del modo que él necesitaba para sentirse seguro.
A los 40, cuando mi hijo entre a la primaria y los gastos bajen. A los 45, cuando termine de pagar el crédito del local. A los 50, cuando mi esposa consiga ese ascenso que está esperando. Bernardo tenía siempre una razón válida, siempre una condición razonable. Murió de un infarto a los 57 años detrás del mostrador de una ferretería que nunca quiso. Su esposa me contó que encontraron en su cajón un cuaderno lleno de planes para la escuela de música. Programas de clases, nombres de maestros, lista de instrumentos. Décadas de planeación para algo que nunca intentó. Si llevas tiempo siguiendo estas historias, suscríbete al canal. El final de todo esto es lo que más me costó entender. Lo que Héctor y Bernardo compartían no era falta de ambición ni falta de amor. Era algo más sutil y más destructivo. Ambos creían que existía un momento perfecto, un punto de llegada donde todo estaría suficientemente listo para merecer lo que más querían. Ese punto no existe, nunca ha existido. Y mientras lo esperaban, la vida siguió ocurriendo sin pedirles permiso. Héctor sigue viniendo los viernes. Tiene 49 años ahora. El departamento de Iztapalapa lo cambió por uno mejor en la Narvarte. Tiene un trabajo estable, coche propio, ahorros suficientes. Todo lo que alguna vez creyó necesitar para merecer a Valentina. Vive solo, no es un hombre roto. Eso hay que decirlo con claridad. Tiene amigos, sale, ríe, pero hay algo que no regresó después de Valentina. No tristeza exactamente. Es más bien el aspecto de alguien que conoce el precio exacto de sus decisiones y lo paga cada día sin quejarse. Hace unos meses llegó diferente, más tranquilo. Se sentó y me dijo: «Don Miguel, me encontré con Valentina». Me limpié las manos en el trapo y lo miré. «¿Cómo está?» «Bien, casada, 2 hijos, vive en Guadalajara». Tomó su cerveza. Se veía feliz, de verdad feliz. «¿Y tú?» Se quedó pensando un momento real. No el silencio de quien no sabe qué decir, sino el de quien sabe exactamente lo que va a decir y está midiendo las palabras. «Me alegra que sea feliz». «En serio». Pausa. «Pero hay algo que no me puedo quitar de la cabeza». «¿Qué?» «Que esa felicidad podría haber sido nuestra, no en vez de la de ella. Además de, había suficiente felicidad para los dos. Y yo la desperdicié esperando ser suficientemente bueno para merecerla». Puse otra cerveza frente a él. «Héctor, ¿puedo decirte algo que debí haberte dicho hace 20 años?» Asintió. «Valentina nunca te pidió que fueras suficientemente bueno. Eso lo inventaste tú solo». Cerró los ojos un momento, luego asintió despacio, como quien finalmente firma un documento que lleva años evitando. «Eso es lo que 40 años detrás de esta barra me enseñaron. La gente no pierde lo que ama por irresponsable. Lo pierde por perfeccionista, por creer que el amor necesita condiciones, por confundir merecer con prepararse». Valentina no se fue porque Héctor era poco, se fue porque Héctor nunca creyó que era suficiente. Y esa es la tragedia más silenciosa que he visto repetirse en estas bancas. Personas extraordinarias convenciéndose de que necesitan ser más antes de merecer lo que ya tienen frente a ellos. Si estás esperando el momento perfecto para decirle algo importante a alguien, para tomar esa decisión que llevas años posponiendo, para apostar por lo que realmente quieres, ese momento no va a llegar solo. Lleva 40 años sin llegar para mucha gente que se sentó exactamente donde tú estás sentado ahora. El momento perfecto no existe, solo existe este momento. Y lo que decides hacer con él. Si esta historia te hizo pensar en algo que llevas tiempo postergando, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. Llevo 40 años escuchando. Una historia más no me va a cansar.